La paz del Señor sea en cada uno de vuestros corazones, mis estimados hermanos, hermanas y amigos. Dios les bendiga grande y poderosamente en esta hermosa y bella tarde de viernes 3 de julio. Que la paz del Señor sea en cada uno de vuestros corazones, son mis deseos. El grupo Predicadores de la Sana Doctrina y el Ministerio Ebenezer presentan su programa llamándolos al arrepentimiento, conducido por su servidor Rogelio Antonio Cáceres, quien les dice: bienvenidos nuevamente al programa, mis estimados hermanos de todas las nacionalidades del mundo. Que la gracia del Señor sea manifestada en cada uno de vuestros corazones, son mis deseos. En esta tarde espero que todos estéis gozando de la santa y poderosa bendición del Señor en cada uno de vuestros corazones, de vuestros hogares, como la bendición del Señor en sus hogares, en sus trabajos, en el campo, en la ciudad, a donde quiera que estén. Dios les bendiga poderosamente, mis estimados hermanos. Les saludo cariñosamente en el nombre del Señor Jesucristo a cada uno de ustedes en las diferentes nacionalidades del mundo, a donde ustedes se encuentran, desde África hasta acá al Salvador, donde se transmite el mensaje llamándolos al arrepentimiento. Mensaje que se transmite desde la ciudad de Chalchuapa, departamento de Santa Ana, El Salvador, Centroamérica, para todas las naciones. Dios les bendiga grande y poderosamente, mis estimados hermanos, en los diferentes lugares o nacionalidades del mundo. La paz del Señor sea en cada uno de vuestros corazones. Desde saludo a cada uno de los hermanos acá en El Salvador, en Guatemala, en Belice, en Panamá, Honduras, Nicaragua, Puerto Rico, Costa Rica, México, los Estados Unidos de Norteamérica, Colombia, Brasil, Portugal, España, hermanos de las Guayanas, hermanos de República Dominicana, hermanos colombianos, hermanos venezolanos, bolivarianos, hermanos peruanos, Paraguay, hermanos de Uruguay, hermanos de Chile, hermanos de Argentina, hermanos de África. Espero que la gracia del Señor sea derramada en cada uno de ustedes y que el Señor les esté protegiendo grande y poderosamente en cada uno de sus hogares. Bendiciones. Espero que ustedes, mis estimados hermanos que nos escuchan, nos den seguir al botoncito
de seguir y que la comunidad cristiana se aumente en este canal. Como siempre les suplico en el amor de Dios que nos den seguir y que nos den el compartir el mensaje de la palabra del Señor a todos aquellos que aún no tienen la señal del programa llamándolos al arrepentimiento, donde predicamos diferentes mensajes variados de amonestación, de edificación doctrinal, enseñanza y demás mensajes que predicamos para con cada uno de ustedes, mis estimados y queridísimos hermanos. Dios les bendiga poderosamente en esta hora. Veamos lo que tenemos para esta tarde 3 de julio. Veamos el tema que tenemos en esta oportunidad. Y el tema es para que lo conozcamos. Para que lo conozcamos. Jueces capítulo 19, versículos 22 y 23, que leemos de la manera como está escrita la palabra del Señor en esta oportunidad. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa golpeando la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a él el dueño de la casa y le dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. Estos son los versículos que hemos tomado para la meditación de la palabra del Señor en esta oportunidad. Quiero hablar de un pecado grave y común entre los hombres, como común también entre las mujeres. Y es el pecado el cual Dios instituyó o dio mandamiento a que no se cometiera, porque es abominación a Jehová, Dios de los ejércitos. Una abominación tan perversa, terrible y distractora de la personalidad del hombre como de la mujer. Esto, hermano, hay muchos lugares donde muchos países, muchas ciudades lo han aprobado en sus leyes por la denigración de géneros
en la vida humana. Porque ellos dicen que no hay que denigrar al hombre que se mete con otro hombre. ¿Y cómo no se va a denigrar? Si el Altísimo Dios dio mandamientos firmes, contundentes, de que esto es una abominación delante de Él, y esto se tiene que cumplir al pie de la letra, como está escrito en la Escritura. Pero hay leyes en muchas naciones, en muchos países blandas, que lo doblegan las ONG que avalan estas abrogaciones pecaminosas, como si estas ONG fueran más que Dios. ¿Qué derechos humanos más brutales los que anuncian o defienden estas ONG que defienden toda esta desgracia, todo esto atroz que se comete en el mundo entero? Una abominación, es un pecado gravísimo delante de los ojos de Dios, y que por la fuerza, por la revolución, por tantas demandas, y donde se alzan las ONG en favor de esto, muchos países del mundo han dado el espacio para que todo esto sea concluyente en sus leyes, emitiendo leyes que no se denigre al hombre con el hombre, al que se mete hombre con hombre, y que las leyes le dicen pueden adoptar hijos, porque no los pueden tener, porque la naturaleza del hombre no es dar a luz, no es embarazarse. Y por eso la misma ley los cubren para que hagan sus hechos vergonzosos, aprobando leyes de que pueden adoptar hijos. Y allí las ONG aplauden, triunfamos, ganamos el caso. Pero no estiman la degradación que va a llevar este hijo o hija adoptada delante de estos personajes. ¿Cuál será su estatus estudiantil o social estudiantil en el colegio
y en la escuela. Las mismas leyes dicen no hagan bullying. ¿Y cómo no les van a hacer bullying? Sabiendo de dónde dependen, quiénes los manejan y el ejemplo que les están dando. Ejemplo no materno, no paternal, sino que un ejemplo bestial en el cual van a degenerar el carácter de las criaturas cuando ellos comiencen a tener entendimiento sobre lo que está sucediendo en su hogar. Pero vuelvo a repetir, allí está el triunfo de las ONG y de los que apoyan este concepto de unidad de hombre con hombre. Porque posiblemente los que apoyan este concepto, posiblemente ellos sean parte de este degradamiento delante de la presencia del Señor, que están ellos cometiendo terrible abominación delante del Señor. Y se tendrán que atener a las consecuencias de la ira de Dios, porque todo aquel país que ha dado crédito y estándar de unidad han sufrido las consecuencias de la ira de Dios, que los ha borrado de sobre la faz de la tierra, como testimonio a las demás naciones que el nombre de Dios se respeta. Y ahora, incluso, que gracias a Dios los presidentes, los dirigentes de sus países que se han opuesto a esta propuesta de las ONG y que se han amparado a la palabra de Dios, al género humano, de que el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer para que puedan así poder edificar correctamente la familia, para conducirlo en el verdadero camino de la equidad y responsabilidad que hay delante de la presencia de Dios y delante de la sociedad. Porque mamá y papá se interesan muchos por sus hijos, tratándolo de educar conforme a la voluntad de Dios e instruyéndolos por el camino de la vida y haciendo en el hombre un sexo varonil, edificando
un sexo varonil y en la mujer edificando un sexo femenino. Porque esa es la verdadera correlación que se debe de hacer en todas estas cosas negativas que muchos países están haciendo, dando leyes y defendiendo a determinados personajes. ¿Qué es lo que están haciendo? Que no están restringiendo esta abominación, sino que todos los países que le dan aprobación están haciendo que se multiplique esta abominación delante de la presencia de Dios en todos los lugares donde se han aprobado. Mas no tienen en cuenta lo que la palabra del Señor nos dice. Primeramente, el mandamiento de Dios. ¿Por qué mandamiento de Dios? No se ayuntará varón con varón, porque es abominación delante de Jehová, escrito firmemente, ordenado por los labios de Dios. ¿Por qué este mandamiento? Veamos. ¿Por qué se dio? Cuando se da un mandamiento, veamos hacia atrás que en el pueblo estaban sucediendo todas estas cosas. Pero como no se había dado la ley, esto pasaba por alto. Todo este pecado era generado en los distintos lugares habitados de la tierra en ese entonces, porque a la verdad que el más fuerte dominaba al más débil y lo constituía en su compañero, ya digamos compañera de vida. Y por eso viene el mandamiento: no se ayuntará varón con varón, porque es abominación ante los ojos de Jehová. Jehová hizo parar eso en el pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál es la condena que da a esta abominación? Que ambos hombres sean sacados de sus casas, sacados de la ciudad y apedreados, lapidados por el pueblo, para sentar un precedente, un ejemplo de que esa abominación no tendría que seguir delante de los ojos de Dios. Cada descubrimiento de esta abominación, ellos eran sacados fuera de la ciudad y lapidados para borrar el pecado del pueblo, en el pueblo de Israel. Pero ahora no.
ahora se le da tanta libertad. Los feministas, las feministas, haciendo alarde de su poder para reunir masas de feministas para protestar ante el gobierno que se debe de respetar esta abominación que se está haciendo en la tierra del país donde sucede. Por eso, alabo a Dios, bendigo su nombre, porque hay presidentes sensatos, conocedores de la palabra del Señor, y que no van a dar paso a estas protestas para que se aprueben, porque toda esta propuesta, incluso en la Asamblea Legislativa, de ahí han salido propuestas para que esto se apruebe. Hay que descubrir el abominable en la Asamblea Legislativa y que no contamine todo el ambiente de nuestro país, porque veamos las circunstancias, hermano. Una de las circunstancias por qué Jonás no quería ir a Nínive. Había un gran temor en todos los extranjeros, todos los que viajaban a otras tierras, de no llegar a Nínive, porque hombre que entraba a la tierra de Nínive era capturado y era convertido en mujer para el que lo había capturado o lo había dominado. Ese era el pecado más letal que estaba viviendo Nínive, y por lo cual Jehová Dios le dijo a Jonás: ve y predica a Nínive, que de aquí entre 40 días Nínive va a ser destruida. Pero para llegar a la conclusión perfecta del mensaje, tuvo que ocurrir un milagro grandísimo, poderoso, ante muchos que lo pudieron contemplar. Primeramente en Tarsis, cuando aquella embarcación tronaba, se estremecía, como se iba a despedazar por la furia que el mar estaba levantando, y que cada momento era más fuerte, y crujían todas las maderas del barco, y que no hallaban cómo poderla fijar. Allí no estaba solo Jonás, allí habían marineros, porque era un barco comercial que hacía su viaje de Tarsis a Jope. Habían muchas personas, tanto como los marineros,
como los que viajaban en el barco, y que ellos fueron testigos de cuando fue lanzado Jonás a las aguas y que fue tragado por el pez. El mar se les aquietó, se hizo bonanza. En la mente de todas las personas que vieron este evento, porque no sé cuántos días después Jonás volvió a Nínive, porque la Biblia no me dice a los cuántos días, al mes o a los 2 meses, pero solo sé que lo puedo narrar así, que fueron 3 días de Jonás en el vientre del pez, y a los 3 días el pez vomitó a Jonás en las playas. ¿Cuánto testimonio había de todos los embarcados en el barco que iban y que vieron el milagro, y que días después pudieron contemplar a Jonás, y que hoy va camino a Nínive para predicar la palabra del Señor? La noticia ya había llegado a Nínive. De lo que había sucedido con Jonás, y posiblemente que el pez vomitó a Jonás en una playa concurrente de algunas personas que vieron al pez lanzar de su boca a Jonás. Y ahora el mensaje es completamente positivo. Cuando Jonás comienza a predicar el mensaje de arrepentimiento para Nínive, he aquí, en 40 días, si Nínive no se arrepiente, será destruida. Ciudad que se podía cruzar en 3 días, era grande. Si de aquí en 40 días Nínive no se arrepiente, será destruida. Noticias del milagro habían llegado y comenzaron a convertirse todos, desde los más grandes hasta el más chico, hasta el rey se convirtió, porque el Señor perdonó ese pecado, esa abominación, por cuanto todo Nínive se convirtió. No así como Sodoma y Gomorra. Ellos no acataron el mensaje o la visitación de los ángeles a Sodoma y Gomorra, no acataron, no analizaron quiénes eran y por qué habían llegado a Sodoma y Gomorra. Ellos no anduvieron analizando nada.
ellos en su perversión hicieron lo contrario. Y quiero que veamos este capítulo 1 de Romanos. Muchas veces lo he mencionado. ¿Cuál era la depravación del hombre? Romanos vamos a leer el versículo 24, porque la culpabilidad del hombre comienza del 18, pero vamos a leer desde el 24. Por los cuales también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución retribución debida a su extravío. Esto es lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 24 al 27. Como ellos no quisieron conocer a Dios. Porque el hombre que no quiere conocer a Dios está extraviado en sus desvaríos en la vida, para cometer hechos vergonzosos aquí en la tierra. Pero por eso Dios siempre ha querido quitar estos lunares vergonzosos en la tierra, y estos lunares vergonzosos en la tierra han sido quitados como fue quitado Nínive, porque Nínive después de 100 años volvieron a su mismo pecado y fueron destruidos a filo de espada. Y Sodoma y Gomorra, que no conoció la visitación de Dios a través de sus ángeles, también fueron completamente destruidos, no por filo de espada, ni por un tsunami, sí, por un terremoto que rompió las venas de petróleo, porque ahí en Sodoma y Gomorra la Biblia dice en Génesis que Sodoma y Gomorra habían pozos de petróleo,
cuando hubo una batalla contra el rey de Sodoma y de Gomorra, y que iban huyendo, algunos cayeron en estos pozos de petróleo. Entonces quiere decir que la tierra estaba completamente llena de petróleo. Solo necesitaba que el Dios del cielo enviara fuego para consumir a todas las ciudades, no solo Sodoma y Gomorra, sino que las ciudades vecinas, porque recuerden que Zoar estaba en la lista de la destrucción. Y a petición de Lot fue que Zoar fue perdonado, porque no solo fue en Sodoma, sino que todos los pueblitos que estaban alrededor. Por la avidez cometida delante de la presencia del Señor, Sodoma y Gomorra fue completamente destruida. He hablado en algunas partes de la gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es una institución, digamos, se me enredó la lengua, que da buenos beneficios a todos sus habitantes, que en este tiempo de la gracia no van a suceder destrucciones masivas, porque se está viviendo en la era de la gracia. Y si estuvieran sucediendo destrucciones masivas de parte de Dios, no fuera gracia. Pero todo esto se está acumulando en un libro en el cual se está llevando la nota de todas las cosas vergonzosas, deplorables y abominables que se hacen en la tierra, y también de todas las cosas buenas que los hijos de Dios hacen en la tierra. Porque recuerda que a donde se han descubierto todos estos pecados, todas estas abominaciones delante de Dios, ¿a dónde se han descubierto? Ciertamente que en el cristianismo o en el evangélico se han descubierto algunas porciones de esta abominación, no solo la luz del mundo, sino que en algunas congregaciones. Pero la mayor cantidad de hechos abominables, ¿a dónde están? ¿Ustedes lo saben a dónde están? Y que estos hechos abominables están presentes a los ojos de Dios
aunque ellos los quieran cubrir esta abominación, y que en México son denunciados ciertos personajes, no los clausuran, sino que los cambian de lugar para que sigan haciendo sus abominables hechos delante de los ojos de Dios. Por eso Romanos 1:14 en adelante habla de cómo ellos no tienen interés de conocer a Dios, Él los ha entregado para que ellos hagan hechos abominables. Y habla de mujer con mujer, porque hoy con esto de las feministas, eso se ha multiplicado enormemente en todos los países. Sus protestas en las plazas, es enorme, creyendo que así agradan a Dios, porque otros son los que tienen la interés de que ellos destruyan completamente la verdadera democracia del país, porque hay personajes oscuros, emisarios de Satanás, que quieren destruir la verdadera democracia de un país, y lo están logrando en diferentes partes del mundo. Y ellos siguen despotricando contra los gobiernos, porque están recibiendo un salario. Pero lo que están haciendo es hundiendo su alma, vendiéndola a Satanás, quien no lo va a considerar, no le va a dar un elogio, un premio, sino que el premio que les va a dar es que sean completamente condenados con él. Ese es el premio que Satanás le está ofreciendo a todos estos organismos humanos que despotrican contra su país. Y no están considerando que la palabra del Señor sea más multiplicada en la nación. Y incluso que en esto, hermano, creen que la Iglesia Católica es la que puede multiplicar la palabra de Dios en la nación. Eso es negativo. Quienes pueden multiplicar el Evangelio, primeramente, es el Señor Jesucristo, el que puede multiplicar su palabra. Pero si los países enteros se quitan la esclavitud religiosa que está sobre sus hombros, por lo cual hay que entender que si los países no se quitan, o los gobernantes no se quitan la esclavitud religiosa que tienen, porque ellos tienen por fuerza impuesta
estar en el Vaticano, visitar al Vaticano, y eso es una imposición religiosa que los gobernantes que quieren ver su país mejor y en bendición deben de quitarse, porque si no, veamos las consecuencias de este pecado, de esta abominación. Los dos versículos que hemos tomado para la meditación de este mensaje de esta tarde. Pero cuando ellos estaban gozosos, al decir gozosos, es que estaban ingiriendo vino. Y el vino los había despertado en un gozo efímero. Cuando de pronto tocan a la puerta y le hacen violencia a la puerta y gritan los perversos de Gabá y le dicen: saca a ese hombre para que lo conozcamos. Esa es la palabra que se usa escrituralmente, conocerlo. Porque la palabra del Señor es limpia. Pero en las palabras de contexto, más abajo, nos dice qué era lo que ellos querían cometer contra el levita. No estaban pidiendo mujeres, porque el anciano le dice: no hagan tal vileza. Tengo una hija que no ha conocido varón, la sacaré a ustedes juntamente con la concubina y hagan lo que quieran hacer con ella, pero a este varón que ha venido a refugiarse bajo de mi techo, no le hagan tal vileza. Entonces, ahí es donde derivamos el significado del querer conocer al hombre. Estaban alegres, contentos, comiendo y bebiendo. Y los perversos rodearon la casa, golpeando la puerta. Al decir rodearon la casa, no sé cuántos eran, porque la escritura a mí no me lo dicen, pero el decir que rodearon la casa quiere decir que era un buen grupo de perversos que estaban rodeando todos los lugares por donde el hombre pudiera escapar para poderlo capturar. Entonces quiere decir que eran unos 10 o no sé cuánto más que estaban tocando a la puerta y que estaban queriendo cometer la vileza
Y recuerda que el personaje a quien ellos querían tomar no era cualquier cosa, era un levita. Los levitas eran escogidos por Dios para el sacerdocio. Y le dijeron: saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y le dijo: no, hermanos míos, os ruego, no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis tal maldad. Un ruego que ellos no quisieron dar oído, sino que lo que hicieron es enfurecerse más y más contra el habitante de la casa, lo cual solo logró sacar a la concubina, y ellos se apoderaron de ella. La vileza más grande cometido por los de Gaba, o sea, de Gabá, la ciudad, y se fueron. Como si nada hubieran hecho, riéndose de su vileza. Pero esto fue notorio a todas las 11 tribus de Israel. La vileza que Efraín había cometido. Democráticamente, ellos enviaron a pedir a los malvados de Gabá, pero Efraín no los quiso entregar, sino que los cubrieron del hecho abominable que habían hecho en la noche. Lo encubrieron y se pusieron firmes que mejor iban a la guerra. Y mira las consecuencias que sucedieron en esa oportunidad. ¿Hasta dónde llegó el pecado destructor cometido en Gabá? Porque ellos no quisieron entregar al grupo, digamos por 10 o 15 o 20 hombres. ¿Cuántos tuvieron que morir? De Israel, de las 11 tribus de Israel, murieron 38,000. A causa del efecto pecaminoso que ellos habían cometido. Y Efraín fue completamente destruido. Solo quedaron 600 hombres.
porque todas sus ciudades, su ejército, todo, animales y bestias, fueron muertos a espada. Un momento en el cual una tribu de Israel estaba a la expectativa de ser borrada de la faz de la tierra por el pecado cometido por 15 o 20 hombres que ellos no quisieron entregar para que ellos fueran castigados, fueran muertos a consecuencia del pecado que habían cometido. Pero como no quisieron entregarlos, hasta dónde avanzó el pecado de ellos, destruyendo 38,000 del ejército de Israel y destruyéndose toda casi una tribu, la tribu de Benjamín, porque ellos solo quedaron 600 hombres después de haber sido una tribu grande. Solo ellos habían quedado solitarios, sin mujeres, sin hijos, sin ninguna descendencia, porque el pecado es cruel. Satanás es cruel con todos aquellos que le siguen. De Satanás nunca van a sacar una bendición, van a sacar un buen fruto, porque él es ladrón y homicida. Él mata y destruye, y aquel que más bien le sirve, le paga con mucho mal. Por lo cual hay que entender y conocer, mi estimado hermano, mi estimado amigo, que debe de escapar de los lazos de Satanás y abre tus ojos y entra a la puerta de la libertad, a la puerta que te hará libre, que es Jesucristo. Si tan solo crees en Él, Él perdonará tus pecados y entrarás al gozo que Él tiene prometido para todos aquellos que crean en Él. En esta tarde, si tú quieres escapar de los lazos de Satanás, confiesa a Cristo como tu Salvador personal, abre tu corazón para que la palabra de Dios entre a tu corazón, abre tus labios para confesar tus pecados delante del Señor y dile en tu confesión de pecado: Señor Jesús, ahora vengo a ti, vengo reconociéndote que solo tú me puedes dar la vida eterna, me puedes dar la bendición, me puedes dar el perdón de mis pecados. Señor, te reconozco como mi Rey y Salvador personal. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por ese perdón. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida.
Si esto lo has hecho, el Señor te bendiga grande y poderosamente, y adelante, esperando que el Espíritu Santo santifique tu vida. Sintonízanos de lunes a sábado a la misma hora de hoy. Recibe tu bendición. Es así como el grupo Predicadores de la Sana Doctrina y el Ministerio Ebenezer presentaron su programa llamándolos al arrepentimiento. Que la paz del Señor sea en cada uno de vuestros corazones, son mis deseos.